Hola, ¿qué tal amigos? Pues esta vez toca hablar de los Yeti. Como pueden ver, decidí arreglar ese pequeño detalle en el que ustedes leían mucho. Coméntenme si es mejor así. Nuestro viaje por los secretos que rodean a las criaturas que integran el amplio abanico de la criptozoología comienza con una de las figuras indiscutibles de esta disciplina científica, el legendario y escurridizo Yeti. Aunque sus apariciones, o las de parientes cercanos en la cadena evolutiva, se extienden a lo largo y ancho del planeta, el llamado abominable hombre de las nieves parece tener su hogar en los recónditos parajes del Himalaya. El Yeti, o Metokami, que literalmente significa abominable hombre de las nieves, denominación con la que habitualmente se refieren los nativos en el Himalaya, este escurridizo personaje, es con toda justicia uno de los objetivos más perseguidos por los criptozoólogos. La razón es obvia, ya que pocas criaturas estudiadas por esta disciplina científica cuentan con un número tan elevado de testimonios que apuntan a su existencia real. Testimonios acumulados durante los últimos 100 años y que, si bien en el caso del Yeti se suscriben principalmente al Himalaya, y por cercanía geográfica a China, Mongolia, el Cáucaso e incluso Siberia, deben contemplarse globalmente junto a las miles de observaciones similares registradas en Norteamérica, donde el Bigfoot o Sasquatch parecen campar a sus anchas. Ambas denominaciones, así como otras procedentes de todo el planeta, como Yowie en Australia, Maricops en Brasil o Alma asiático, por citar solo unos pocos ejemplos, parecen referirse a un mismo animal, o al menos especies emparentadas y pertenecientes con toda probabilidad al mismo estadio evolutivo. Sin embargo, y teniendo en cuenta las peculiaridades propias de cada uno, nos ocuparemos con detalle del Yeti, haciendo lo propio con los demás en próximos vídeos. Si descartamos el impreciso relato sobre una bestia humana del viajero alemán del siglo XVI Hans Spitzberger, y la observación de un cervípedo peludo realizado por el botánico Henry Ellis en 1906, nos encontramos con que una de las observaciones más antiguas y fiables del Yeti es proporcionada en 1921 por el teniente coronel Howard Bury, quien mientras escalaban la cara norte de Everest observó junto con sus soldados, a través de los prismáticos, un grupo de puntos negros moviéndose sobre la nieve. Cuando llegaron al lugar, situada a 6.900 metros de altura, su sorpresa fue mayúscula al encontrar huellas de considerables dimensiones y claramente no humanas. 4 años después, en 1925, el hindú Atom Bassi, expedicionario y botánico de la Sociedad Geográfica Real, observó a poco más de 200 metros de distancia una figura humanoide oscura, de cuerpo cubierto de pelo y sin ropa, que caminaba erguida mientras arrastraba unos arbustos. La observación tenía lugar en las cercanías del glaciar Senu, a 4.500 metros de altitud, y de la misma tan solo quedaron como evidencia unas huellas en la nieve de 17 centímetros de largo. Ya en la década de los 60, el montañero británico Don Williams fue testigo, durante una ascensión a la Annapurna, de la aparición por 2 veces de un posible Yeti. Una noche de 1970, y tras escuchar un extraño sonido que uno de los nativos identificó como perteneciente al Yeti, pudo ver sobre una roca una forma humanoide negra, hallando al día siguiente unas huellas de 45 centímetros. Llegada la noche, volvió a ver la figura con unos prismáticos, mientras tiraba de las ramas de un árbol, observando cómo desaparecía rápidamente tras haberlo observado durante cerca de media hora. Curiosamente, unos años más tarde, uno de los más célebres aventureros españoles, César Pérez de Tudela, observaba desde el cañón del Gadaki, en la base de Annapurna, una forma humanoide, desnuda, completamente antropomorfa y de un pelaje más bien rojizo que negro. El experimentado aventurero quedó impresionado con los enormes y relucientes ojos de aquel ser, así como con la fortaleza de sus brazos, su cabeza ovalada y la actitud de expectación que pareció despertarle el inesperado encuentro. Las observaciones del Yeti son un tema recurrente en la actualidad, hasta el punto de que cuando surge alguna noticia acerca de un nuevo avistamiento, una filmación o incluso una captura, que no pasa de ser en la mayoría de los casos confusiones o simples relatos inventados. No obstante, lo cierto es que las evidencias acumuladas en los últimos 100 años, y a pesar del fracaso de la treintena de expediciones científicas emprendidas en el último medio siglo, demuestran suficientemente la existencia del Yeti, o al menos de un misterio al que los nativos denominan así. De esta opinión es Reinhold Messner, el más famoso escalador de todos los tiempos, quien, tras una década de indagaciones,
Publicó en 1998 un libro en el que aseguraba haber encontrado la respuesta al misterio. Para Messner, la clave estaba en las creencias de los habitantes del Himalaya, en cuyo panteón religioso se recogía la existencia de seres humanoides peludos ligados a aspectos maléficos, que posteriormente se habrían asociado a determinados animales, en especial a los osos Kemo, cuyas huellas en la nieve, el barro y sus observaciones, habrían creado la leyenda de la existencia real del Yeti. Lo cierto es que, al margen de algunas fotografías de escasa calidad y ciertas representaciones en textos sagrados tibetanos, las evidencias físicas sobre el Yeti son inexistentes, puesto que los restos conservados han resultado, una vez analizados, pertenecer a otras especies de animales. Tal ha sido el caso de muestras de cuero cabelludo, manos e incluso cráneos conservados en monasterios y venerados como reliquias del ámbito tibetano. Las evidencias, por tanto, se reducen a los miles de testimonios recogidos, y a las efímeras huellas sobre la nieve o el barro, huellas que en ocasiones han podido ser fotografiadas e incluso llevadas a montes. En 1889, el comandante en Aqua las encontró en abundancias en pleno Himalaya, alejándose hasta las cumbres más altas, demostrando una extrañeza similar a la expresada un siglo después por el zoólogo americano Edward Cronin y el Dr. Howard Emery, cuando en 1972 se encontraron a 3.600 metros de altura en Nepal Oriental, una serie de huellas de 21 centímetros, pequeñas si las comparamos con las de 35 centímetros halladas por el célebre Lorute en 1978. La lista en este sentido es interminable, e incluye, por ejemplo, las fotografías obtenidas por una expedición de la Sociedad Real de Geografía en 1951, o las logradas por varias expediciones soviéticas. La mayoría de las descripciones recogidas coinciden en mostrar al Yeti como si de un hombre salvaje se tratara, bípedo, robusto y con el cuerpo cubierto de pelo oscuro. Evita a los hombres, y posiblemente ahí radique la clave de su supervivencia, mostrando una gran destreza y comunicándose mediante sonidos incomprensibles para los humanos. Algunas tradiciones tibetanas señalan la existencia de hasta 3 tipos de Yeti: los Nyalmo, de hasta 4 metros de altura y carnívoros como ellos solos; los Rinki, de unos 2,5 metros, comedores de animales y plantas; y los Ratchibompo, de un tamaño similar al humano, habitantes de regiones inferiores a los 4.000 metros de altura. Metrey, Chutrey y Teima son otras denominaciones de los tipos de yetis, aunque probablemente en estas subdivisiones se entremezcla la leyenda y las confusiones. En cuanto a la naturaleza de este escurridizo misterio criptozoológico, y descartando definitivamente el fraude y la leyenda, algunos especialistas proponen la confusión de animales salvajes de comportamiento esquivo, como el ya citado oso Kemo, los monos lagurban humano, un gran orangután en las montañas, exponiéndose incluso que se trata de eremitas que viven aislados a gran altitud, puesto que Yeti en nepalí significa ermitaño. No obstante, ni los relatos, ni las pocas imágenes existentes, ni las huellas observadas apuntan en tal dirección. Por ello, la hipótesis que tiene más adeptos es la de que se trata de Gigantopithecus, un primate gigante que vivió hace medio millón de años y cuyos restos fósiles han sido hallados en China y la India. Otros proponen como alternativa que se trate de neandertales. En ambos casos, estaríamos ante auténticos predecesores en el tiempo del hombre que habrían logrado sobrevivir en hábitats especiales. Gracias por haber visto este video. Espero que me dejen sus opiniones con respecto y su calificación. Trataré de subir más videos cada fin de semana. Hasta otra.